fracaso escolar es porque no me gustaba lo que me enseñaban en el colegio. Creo que el secreto de todo esto es que te guste lo que haces, que te apasione. Por eso yo hablo de la gestión del miedo como un trampolín al éxito, porque pone el foco en lo que tú tienes que mejorar para superar esa situación. Claustrofóbico durante muchísimos años. Y esa claustrofobia me ha llevado a buscar diferentes soluciones para superarla. Ganas de ambición, de superarse. Primeramente, ¿el miedo puede ser un aliado? ¿Crees que el miedo se puede utilizar como una herramienta que nos ayude a tener un crecimiento, no sé, personal o profesional? Pero muchas veces la intuición, cuando la trabajas, cuanto más sabes, cuanto más la entrenas, cuanto más te preparas para algo, quieres rendirte, quieres ir, te puedes ir, no, tienes que hacerlo, ¿no? Si quieres cantar, canta algo, o sea, tararea. Yo muchas veces voy ¿sabes? Muy bien, muy bien. Empieza la aventura, ¿sabes? Venga, rock and roll. Ahí. Vamos a por ello. Tic, tac, tic, tac. Tú imagínate que tienes una bomba y escuchas eso y tienes dos cables, ya sabes, ¿no? El negro y el rojo. ¿Tú cuál cortas? No lo sé ahora mismo. Pues más te vale saberlo porque sabes que te la juegas. Tú imagínate que tienes una bomba y en ese momento la pregunta es ¿cómo gestionas el miedo, la tensión, la incertidumbre? Pues hoy va a pasar algo interesante. No, Sí. no va de bombas, ¿o sí? Bueno, puede que sí, porque el invitado que va a venir hoy con nosotros no solamente sabe desactivar bombas, sino también sabe cómo desactivar el miedo que nos impide avanzar en nuestra vida profesional o personal. De hecho, es TEDx, es coach ejecutivo y es el autor del libro El miedo es de valientes. Así que hoy quiero ser como Julio de la Iglesia. Bueno, Julio, qué placer estar contigo en este ratito que vamos a estar pasando. Muchas gracias por invitarme, Alfonso. Gracias por venir. Cristian, muchas gracias. Un placer. Oye, mira, estábamos hablando hace un ratito, ¿no? Hablando de tus comienzos, ¿no? Sí. ¿Cómo puede ser que alguien que se denominaba de fracaso escolar a convertirse en un TEDx, en coach ejecutivo? ¿Cómo es esto posible? Bueno, lo de fracaso escolar es porque no me gustaba lo que me enseñaban en el colegio. Lo de TEDx viene antes porque soy policía nacional y a raíz de ser policía nacional tengo una incidencia con un artefacto donde aparecen los TEDx y la verdad es que su forma de trabajar, de gestionar esa incidencia, ese riesgo, a mí me pareció soberbio, impactante y quise pertenecer a esa unidad y acabé ahí. Creo que el secreto de todo esto es que te guste lo que haces, que te apasione a lo que te quieres dedicar y por eso pasas de ser un fracaso escolar a número uno, ¿no? O sea, Impresionante. Es verdad que para mí también fue una sorpresa. Yo cuando acabé número uno de la oposición entre 45.000 opositores, pues aunque yo tenía muchas ganas de aprobar y mucho miedo a suspender, pero debí de tener mucho miedo porque estudié mucho para acabar con esa nota. Luego en oficial también saqué el número 1, en subinspector el número 2 y en el TEDx también fui el número 1 de mi curso. Y esto es por ese miedo que yo tenía a suspender o a que cambiar de destino, este tipo de cosas. Por eso yo hablo de la gestión del miedo como un trampolín al éxito, porque pone el foco en lo que tú tienes que mejorar para superar esa situación. ¿Y cuál es la situación que más miedo te ha producido? Bueno, en el trabajo he tenido algunas, es verdad, donde dices, si esto sale mal, va a salir muy mal. Y en mi vida personal, pues en la montaña, en el mar, me gusta mucho navegar y sobre todo cuando recuerdo una en el mar con mi hija navegando que en ese momento donde ves peligrar tu vida y la de tu pequeña, pues ese miedo es terrorífico, ¿eh? Porque una cosa es que te pase algo a ti y otra que te pase a tus hijos. ¿Y cómo mantienes la calma en ese momento? Pues sabiendo, en mi caso, porque hace muchos años que aprendí que tener miedo es inevitable, pero superarlo es una decisión. Y decides afrontar esa situación con lo poco mucho que tengas, pero con todo. Sabiendo que rendirte no te salva, sabiendo que quejarte tampoco y que tienes que poner el foco en salir vivo de ahí o en solucionar ese problema con todo lo que tienes. No perdiendo tiempo en lamentarte ni en buscar culpables, sino en salvar aquello que quieres. Claro, claro. Fíjate, porque me es curioso, ¿no? Que dices, ¿no? Que viste la situación, ¿no? de los TEDx una vez, ¿no? El tema de desactivar, ¿no? Artefactos o bombas. Sí. Normalmente, vamos, la lógica del mundo, si hacemos una encuesta, yo creo que todo el mundo diría, me alejo y eso no quiero verlo ni en pintura y a ti te atrajo. ¿Cómo Si explota, que esté lejos. Claro. ¿Cómo te atrajo eso? Es verdad que todos tenemos una manera de ser, ¿no? Y en el TEDx creo yo que todos estamos cortados un poquito por el mismo patrón.
Y nos pasa en ocasiones, lo he contado alguna vez, que en explosiones de gas, en incendios, ves como hay gente que viene corriendo a la incidencia y la mayoría de la gente sale en estampida. Sí. Pero hay un tipo de personas que ese reto les llama la atención. Y en nuestro caso, yo creo, y en mi caso personalmente, a mí esa labor de servicio, de ayuda, de hacer algo que realmente es un reto, tanto físico como mental, afrontar una situación de una amenaza de bomba, a mí me atrajo desde el principio. Creo que hay una forma de hacerlo, creo que no somos suicidas y que detrás de ese trabajo hay mucho entrenamiento y mucha psicología y mucho control emocional, y al que le guste eso, pues la verdad es que es su sitio. Claro. Y ya por curiosidad, ¿alguna Sí. vez, no sé, fingiste saber que lo tenías todo controlado, pero no sabías ni idea de lo que estabas haciendo? Bien, yo creo que todo controlado, la seguridad total no existe y el riesgo cero no existe. O sea, que todo controlado yo personalmente nunca lo he tenido. He confiado también en que voy a hacer todo lo que yo pueda hacer hasta donde mi pericia y mi capacidad llegue, y el resto vamos a dejarlo también un poco al destino, al karma o a la suerte, ¿no? Pero todo controlado es muy difícil, y en una situación así hay muchos parámetros que están fuera de tu control. Claro. Fíjate, yo sé que has hecho más cosas, ¿no? Hablamos de TEDx, ¿no? Ahora luego hablaremos incluso de la parte del coach, ¿no? Ejecutivo. Sí. Pero has hecho muchas cosas. Es que soy muy mayor ya. Yo no lo he dicho. Tienes mucha Yo no he dicho nada. juventud acumulada. Yo siempre digo que juventud Sí, acumulada. como dice... Pero has hecho cosas, no sé, atractivas. O sea, pero también muy diferentes. ¿Cómo qué? No sé, yo por ejemplo vi que algo tenía que ver con tema de pescar tiburones en Greenpeace, un montón, no sé, Sí. leí ¿no? Muchas cosas que has Bien. mencionado, incluso algunas conferencias que escuché. Es verdad que en esa forma de ayuda, de servicio, pues a mí, por ejemplo, el servir a salvar las ballenas o las tortugas, etcétera, pues me ha atraído mucho. Y luego, si lo mezclas con un poquito de aventura y un poquito de riesgo, como es ser activista o trabajar en Greenpeace, que ha sido una de mis grandes pasiones, ¿no? Pues te lleva a embarcarte en barcos, en el Sirius y en pesqueros, pues para este tipo de actividad y conocer un poco. Yo empecé embarcando y defendiendo las tortugas y control de cetáceos, de delfines, calderones y ballenas, y acabé como pescador en un marrajero, porque el equipo que había allí de profesionales, pues la verdad es que fuimos una familia. A día de hoy seguimos siendo amigos después de tantísimos años, y para mí fue una experiencia muy reveladora, ¿no? De lo que cuesta llevar un pescado en muchas ocasiones a la estantería de las pescaderías, ¿no? En los mercados, y lo que la gente sufre y trabaja ahí en el mar para conseguir que esos pescados los podamos comer los demás. Y bueno, sí, tuve ese trabajo de pescar tiburones, peces espadas y atunes, y la verdad es que es un trabajo muy duro y con cierto riesgo. Creo que el riesgo va un poco implícito Sí. en tu profesión, ¿eh? Bueno, sí. Y una pregunta también que creo que es importante, ¿no? Es decir, ¿en qué momento decides, ¿no? Como pegar un salto, ¿no? Entre lo que hacías en tu día a día, ¿no? A nivel profesional, a decir, yo creo que cualquier persona debería, ¿no? Saberlo, ¿no? Como hablamos del control del miedo, ¿no? Que incluso lo lleva ahora a nivel profesional, en el mundo empresarial, ¿no? En el mundo Sí. ejecutivo. Bien, es verdad que yo he sido, lo he dicho también en alguna ocasión, claustrofóbico durante muchísimos años. Y esa claustrofobia me ha llevado a buscar diferentes soluciones para superarla. Para mí, meterme en el ascensor, meterme en el metro, en una resonancia magnética, meterme en un traje como los que trabajamos en el TEDx, pues es un reto. Para mí no es tan fácil como para otros profesionales o otras personas. Y investigar qué es lo que podía yo hacer para superar esa fobia me llevó a formarme también como coach. Y ahí descubrí algunas herramientas de inteligencia emocional, donde luego las apliqué en el mundo de la empresa. Y esa gestión del miedo viene porque yo he pasado mucho miedo y sigo pasando en muchas ocasiones y en muchas circunstancias, porque es verdad que me empujo a hacer algunas actividades que es muy normal que tengas miedo, porque en algunas te juegas la vida y en otras pues arriesgas capital, fama, prestigio o dinero, ¿no? Claro, claro. ¿El miedo es de valientes? Solo es de valientes. El miedo no se puede llamar valiente a aquel que no tenga miedo. Para ser valiente lo primero que tienes que tener es miedo, porque si no, ¿por qué eres valiente? Sí es verdad que no todos los que superan ese miedo se les puede llamar valientes. Hay algunos que son imprudentes, otros temerarios, otros inconscientes,
y otros que ni siquiera lo sienten porque son peritos, especialistas, grandes profesionales, grandes deportistas que ante ese desafío no tienen miedo, sino ganas de ambición, de superarse, pero bueno, no se puede llamar el miedo. Para ser valiente tienes que tener esa situación de riesgo y dar el paso hacerlo con a pesar del la miedo. esperanza de que lo conseguirás. De hacerlo a pesar del miedo. Hacerlo a pesar de miedo y con esa esperanza de que puedes salir vivo. O sea, no eres un kamikaze, no eres un suicida, sino sabes que te la estás jugando y que la mayoría de la gente daría un paso para atrás, pero tú confías en que eso poquito que te está moviendo y te está impulsando es suficiente para llegar al otro lado. Claro. Claro, hay personas, fíjate, me ha parecido curioso, ¿no? Es decir, has mencionado, ¿no?, el meterte a veces en situaciones como en un traje, ¿no?, de los que os metéis los TEDx, ¿no? Te daba como cierta fobia. Sí. Que puede, a mí me da fobia ver una bomba delante, ¿no? Sí. O sea, claro, esto evidentemente no es algo común, ¿no? Pero la gente sí que tiene muchos miedos, tiene muchas fobias, ¿no? Sí. ¿Qué le dirías a estas personas que dicen, mira, esto para mí es imposible? Bien, es verdad que si para ti es imposible y además, y algo muy importante, no lo quieres superar porque no te parece necesario, no te parece imprescindible, no lo necesitas para vivir, superar esa situación, pues vas a seguir teniendo ese miedo y vas a convivir con él. Tú tienes miedo a las serpientes o a las arañas, dices, bueno, pues con que no me tenga que cruzar, no vivo en la selva, pues lo normal es que no las vea. Pero si tú tienes miedo a volar o fobia a volar y quieres viajar por el mundo y conocer otros lugares o visitar a familiares o amigos, al final eso es un problema. Claro. Pero también es un motor que te va a impulsar a buscar esa energía, esa motivación superior al miedo, a la dificultad que tienes que superar. Y ahí es donde empezamos ya a trabajar. Luego tendrás que saber que a eso hay que darle una forma, que tendrás que discernir, que ver que realmente no es peligroso, que volar no es una actividad de riesgo. Luego tendrás que pensar que en algún momento hay que subirse al avión. Que aquí podemos convencerte de que es muy seguro. La teoría. La aviónica tiene 3 medidas mínimo de doblaje de seguridad, pero hasta que no nos subamos al avión no vas a saber si lo has superado o no, ni lo vas a estar superando. Así que la acción es lo más importante en la gestión y superación del miedo. ¿Cómo son tus patrones de pensamiento cuando recibes una llamada y te dicen, Julio, tienes que venir, aquí no sabemos qué pasa, esto no sabemos si va a explotar en cualquier momento, necesitamos que vengas? En ese momento, o sea, ¿qué pasa por tu mente y cómo te preparas mentalmente? Bien, lo primero sería adoptar esa identidad. Bien, desde donde tú vas a afrontar esa situación. Sí. Yo soy padre de una niña, pero también soy deportista, también soy hijo, tengo muchos roles como casi todos nosotros, ¿no? Y en esa situación adopto la identidad de TEDx y desde ahí sé cómo actuar. Porque si no sabes quién eres, no sabrás cómo actuar. Y desde ahí ya afronto la situación. Lo normal es que en mi cabeza parcele esa situación, la acote y deje fuera todo lo que no es necesario para ser parte de la solución. O sea, en ese momento no vienen otras imágenes como Claro, tu hija y tal, exactamente. mi familia, o sea, eso está Sí, aislado. Sí, yo intento centrarme en lo que tengo que hacer y dejar de pensar en lo que no contribuye a la solución de esa incidencia. ¿Y te cuesta? Al principio cuesta, pero volvemos a lo de antes. Si tú sabes que eso no te salva y aquí no hay segundas oportunidades, esto no es que se te cae el boli, lo recoges y lo subes a la mesa. No, aquí si te equivocas para siempre, normalmente. Entonces sabes que si realmente lo que temes que ocurra es eso y para que eso no ocurra lo que tienes que hacer es esto otro, te centras en eso otro y dejas todo el romanticismo, todas esas historias paralelas, el pago de la hipoteca, todo lo que tengas, o sea, pasa a un segundo plano. En mi caso pasa a un segundo plano y me centro en hacer bien ese trabajo. Qué bueno. Me ha gustado mucho la frase que has dicho, ¿no? Bueno, lo digo más o menos, ¿no? Que era como el miedo es algo inevitable, afrontarlo es una decisión, ¿no? Lo que has dicho. Sí. Me ha gustado porque es una frase creo que para pensar. ¿Crees que el miedo se puede utilizar como una herramienta que nos ayude a tener un crecimiento, no sé, personal o profesional? Pero ideal, es una herramienta ideal. Es verdad que ese miedo desmedido te bloquea y te impide incluso iniciar una actividad, por miedo a fracasar, que el fracaso es como muy mal visto en nuestra sociedad, pues mucha gente no hace muchas cosas. Por el qué dirán, y si fallo, y si no lo consigo, y si suspendo, y si no me sale, y si no me cogen. Bueno, pero si decides hacerlo, lo primero que vas a hacer es, vale, lo quiero hacer. ¿Qué me falta? ¿Qué recursos necesito? Económicos, materiales, de formación, de actitud, de pensamiento, de hábitos. ¿Qué voy a hacer y qué voy a dejar de hacer? Que es tan importante, ¿no?
O sea, que el miedo te está diciendo cómo ser mejor persona, cómo ser mejor profesional o cómo estar mejor preparado. Pues esto es la mejor receta para superarte. O sea, cuando superas el miedo te conviertes en la persona que habías soñado con ser. Es así de claro. Claro. O sea, es un aliado, entonces. Totalmente. Sí. Tú has Tú guardaespaldas. Claro. Tú has desarmado artefactos y también trabajas con ejecutivos. Sí. Y habrás desarmado también miedos que ellos tienen. Creencias, Creencias. efectivamente. ¿Cuáles Sí. son las creencias que les impide a esos ejecutivos, top ejecutivos, a dar el siguiente paso? Bueno, es verdad que tienen mucho miedo a exponerse y a fracasar. Y ahí les viene miedo, por ejemplo, a exponerse en una conferencia. Que yo muchas veces en mi interior digo, ¿cómo es posible que esta persona haya llegado a este nivel Sí. teniendo este miedo tan brutal que tiene a exponerse, en dar una charla delante de un público, ¿no? En un salón de actos? Sí. Y hay varios miedos, ¿no? Uno es el miedo a la falta de poder, a que te lo quiten, a dejar de influir, a que te dejen de querer, ¿no? Al fracaso, a no lograr el éxito, ese reconocimiento. Todos estos miedos normalmente un ejecutivo los tiene. Los trabajadores a lo mejor de un nivel más bajo pues tienen miedo a lo que acabamos de decir, pero cuanto más suben se les acumulan ahí los miedos porque claro, estar ahí arriba también implica una soledad, ¿no? Y todo el mundo está esperando que tú falles porque hay un sillón que quieren ocupar. Normalmente ese puesto es muy querido, está muy bien pagado, está muy reconocido socialmente, tiene un éxito aparejado a su labor y todo el mundo quiere ocupar. Y cuanto más subes, más amenazas ves, más miedo tienes y sabes que cualquier fallo que des te van a desbancar porque estás sobre una baldosita, ¿no? Esto me interesa, profundizo un poco más. Sí. Porque yo me imagino que tendrás unos protocolos para desactivar un artefacto, pero cuando ahora estás con esos miedos de una persona, ¿qué haces para detectar el miedo y luego coger ese miedo y usarlo como catalizador para elevarlo aún más? Pues son técnicas y herramientas de coaching, son preguntas abiertas donde el cliente va mostrando un poco lo que tiene ahí dentro, sacándolo, poniéndolo encima de la mesa, viendo qué es lo que piensa y qué es lo que pasa cuando actúa en relación a esos pensamientos, qué es lo que le funciona, qué es lo que le deja de funcionar y vamos, digamos, ideando una estrategia diferente. Pues a partir de ahora, si ves que eso no te funciona, ¿qué crees que en este lugar, en este momento, en estas circunstancias, te serviría para destacar, para ganar en seguridad, para influir más, para acceder a ese otro puesto, etcétera, etcétera? Yo no llevo la solución, no tengo la caja de herramientas donde digo, no, tómate esta pastilla y con esto, no. Realmente yo creo que la solución él la sabe perfectamente, lo que pasa es que el miedo, esas creencias, la tienen pues escondida, pero dentro de él está ese germen, esa semilla, que si deja que florezca, que crezca, al final va a dar con la solución a ese problema, a ese miedo. Qué bueno. Esto me encanta. Es decir, o sea, lo quiero destilar, o sea, corrígeme si a lo mejor no lo digo del todo bien, pero creo que es importante para los que estén viendo y escuchando esto, creo que es muy potente. Es decir, primeramente, el miedo puede ser un aliado que nos ayuda, ¿no?, a catalizar, pues, cuidar habilidades, ¿no?, o puntos fuertes que pueda tener una persona, pero que sí que es cierto que va a partir de que uno primero quiera, es decir, de su actitud a querer cambiarlo, y además que la solución la va a encontrar, se la tiene la propia persona. Lo que pasa es que pasa por todo este otro proceso, ¿no? Sí, es verdad. La tiene la otra persona. Lo que ocurre es que en cuestiones de miedo, el miedo cuando se presenta es muy protagonista. Es una emoción que embarga todo, que además, como es la amígdala la que decide si tienes miedo, bloquea otras esferas de nuestro cerebro, dejamos de pensar rápidamente, de buscar soluciones adaptativas, nos bloquea, solo queremos ser como un animal, huir, luchar o rendirnos. Entonces dejamos de ser humanos y nos convertimos en algo mucho más primate, más primario, ¿no? Para superar ese miedo es importante que tú aceptes que tienes que hacer algo por ti mismo, pasar a la acción, que nadie lo va a hacer por ti, pero eso no impide que te puedan ayudar otros profesionales, vosotros lo sabéis también muy bien, o que te puedas unir a un grupo que ya esté haciendo eso que tú quieres conseguir o superar. La lucha no tiene que ser individualmente, puede ser en equipo, puede ser acompañado de un psicólogo, de un coach, de un profesional que ya haya superado esa situación. Y quizá por eso tenemos nosotros este reconocimiento, ¿no? Porque hemos acompañado a muchas personas a superar esas situaciones que en principio pensaban que no podían,
cuando tú estabas viendo que sí podían. Joder, si es que tienes todas las herramientas necesarias para desarmar y armar esto que te está preocupando. Yo te voy a decir cuál es el camino, pero tú eres el que tienes que seguir ese camino. Yo te puedo acompañar, pero no puedo hacerlo por ti. Qué bueno, qué bueno. A mí me viene también a la mente, estoy seguro que te habrás encontrado en algún momento en el que a veces, como dices tú, el miedo paraliza, Sí. el miedo bloquea, ¿no? Y una persona a lo mejor estás hablando con ella, ¿no? Estás tratando de ayudarla, está en ese momento de bloqueo, ¿no? De rechazo incluso, y a veces viene muy bien poner o exponer un caso, contar una historia, ¿no? Como Sí. tú tienes tantas experiencias de historia, Ya. que estábamos hablando, ¿hay algo que pudieras contar que digas, mira, una historia personal que digas, mira, esto me sucedió a mí y esto me ayudó a poder avanzar, ¿no? Que rompa cuando alguien tiene ese bloqueo? Bueno, es verdad que yo, como fui tan mal estudiante siendo un chavalín y luego pues acabé con esas notas y destacando tanto, pues muchas veces cuando ellos piensan que no pueden porque les falta tiempo, porque no tienen cualidades, porque no confían en ellos, porque ni ellos mismos creen en sí mismos, porque se distraen con una cosa con otra, porque son muy creativos y tienen 20 focos abiertos y no son capaces de enfocarse como un láser en algo concreto, pues yo todo eso me resuena muchísimo. Y en algunos casos, pues con mi biografía la pongo encima de la mesa y digo, te voy a contar mi experiencia si te sirve como referente, ¿no? Y en otros casos de, es que yo no puedo, yo no valgo, yo no soy suficiente, pues es que esos pensamientos rápidamente digo, te voy a contar algo, o sea, es que yo me he estado ahí en no puedo, no valgo, no soy suficiente, incluso no me lo merezco, cuando ya crees que eres lo peor de lo peor, ¿no? Esto no es así, esto no es así. Entonces reencuadro todas esas situaciones, les hago ver que en ese momento no eran, pero que pueden llegar a ser, que somos personas, que somos barro en constante proceso de construcción, que no somos granito, que nacemos y morimos como una piedra y que hay mucho que hacer y en ese trabajo es donde yo les invito a pasar a la acción. Claro. Y muchas veces seguramente te habrás encontrado que tendrás que trabajar bajo mucha presión. ¿Qué consejos darías, en base a tu experiencia, sobre cómo trabajar cuando estás con mucha presión? Cuando sabes que dices, uy, esto o sale muy bien o, como tú decías, o no lo contamos. Bueno, bienvenidos a Venta Kamikaze. Vamos allá. Esta sección donde uno de los dos pues va a tener que ponerle al otro un producto, algo que no sabe qué es, pero va a tener que venderlo al estilo teletienda, ¿no? Aproximadamente en un minuto tiene que captar esa atención y saber cómo venderlo. Así y que de verdad no sabemos lo que hay. O No, sea, no, no, si pensáis, no, se lo hablan, no nos lo hablamos. no lo hablamos. Los dos nos estamos ahí, tin, a ver Tin, qué tin, trae tin. cada uno. Así que hoy, tin. Vamos Hoy allá. vamos a ver qué va a tener que vender Cristian, porque le toca hoy, así que a la de 3. Ah, por cierto, antes de nada. Venga, va. Le voy a dar la opción de que me pueda hacer como entre 3, 4, 5 preguntas máximo sobre el producto. Vale. Y que con esas ideas lo pueda vender. Así que Vamos vamos allá. a ver qué A va a ver, tener que vender. a ver. 3, 2, 1. A ver. ¡Ra! Vale, muy bien, perfecto. Venga, va, te voy a medir aquí. A ver. Es al revés. Ay. Ya veo que no es mucho usar, no. No, esto no lo necesito, la verdad. Vale. ¿Sabes lo que es? Sí, claro, para medir la grasa, ¿no? Muy bien, Muy bien, ¿vale? Es claro. un plicómetro, ¿vale? Muy bien. ¿Alguna pregunta que quieres hacer o lo tienes claro? ¿Tiene alguna función especial? Bueno, sí, sobre todo es el para medir ¿Cómo has la dicho que grasa. se llama? Plicómetro. Vale, perfecto. Muy bien. El plicómetro, vale, para medir la grasa. Correcto. ¿Algo más? No, esa es su función realmente. Muy bien, ok. Entonces, ¿esto qué indica realmente? Si, por Aquí, ejemplo, aquí pone te- 40, aquí ¿qué te significa? dice, Que tienes- te lo pone aquí, que estás en milímetros, que ¿ves? estás gordete, ¿no? Sí, cuanto más arriba, más gordo. Lo veo, aquí te lo pone en inglés, Muy ¿ves? bien. En milímetros, Muy ¿sí? bien, perfecto. Te coge lo que es la carne, Muy ¿vale? bien, Lo que sí, es la sí, chicha, claro, la la grasa chicha. en diferentes partes del cuerpo. Muy bien, perfecto, muy bien. ¿Y tú dónde te la sueles coger? Bueno, tienes la parte abdominal, Muy bien. tienes la parte aquí del lateral, Michelin. del Michelin, tienes bien. incluso la del hombro, la del dorsal. La del dorsal, muy bien. Sí. ¿Algún Sí, otro la del sitio? muslo, por ejemplo. ¿La del muslo también? Sí, Muy bien. son las que se perfecto, suelen medir. Perfecto. ¿Y lo ideal, grasa corporal, dónde queremos estar? Bueno, depende de tus objetivos. Vale, un objetivo en el que alguien está fibrado.
muy fibrado. No, fibrado, normal. Bueno, a ver, pues a lo mejor un 12% de grasa ya 12, ya estás muy bien. No, pero esto es milímetros, no tiene nada que ver. Ah, claro. No, esto es para medir en milímetros lo que es la grasa que tienes en esa zona. Vale, en esa y con zona. eso, con la fórmula entre esto y medidas y tal, te puedes sacar tu porcentaje de grasa. porcentaje. Pero esto no te da tu porcentaje de Muy grasa, bien. esto es Esto una solo milímetro. Sí. Con eso ya sacamos el porcentaje con de grasa. todas las medidas. Efectivamente. Con todo el completo. Muy bien. Entonces, ¿qué medidas necesitamos con esto? Bueno, depende. Es decir, tienes la parte abdominal, la parte del lateral, la parte del dorsal, la O sea, parte como del por- tríceps, Como mínimo la parte 5 zonas, del 6 zonas. Sí, Vale, sí. perfecto. Correcto. Muy bien. ¿Cómo has dicho que se llama? ¿Skinfold Caliper? No, es plicómetro. Plicómetro. Vamos con el Se plicómetro. lo he de puesto venderlo. fácil, así que Vamos allá. atención, señorías, dejamos a Cristian para vender el plicómetro. Muy bien, vamos allá. ¿Alguna vez has querido adelgazar pero no sabes exactamente cómo? Pues hay una frase que dice: a quien no sabe a qué puerto se dirige, no le sopla ningún viento favorable. Y con este plicómetro actualmente vas a poder saber ciencia cierta hacia dónde vas con tu cuerpo, porque si alguna vez has querido ponerte ese bikini o ese bañador y sentirte orgulloso de tu cuerpo, ¿sabes lo que puede hacer esto? Muy sencillo. Lo único que tienes que coger con este plicómetro es engancharlo y es muy sencillo en alguna de las 5 zonas, por ejemplo aquí, en el brazo o por ejemplo también en la pierna, y es muy sencillo porque a medida que vayas aumentando, eso significa que tenemos que ponernos a régimen, pero lo mejor de todo es que cuando marque 20, 25, 30, 50 milímetros, automáticamente te vendrá con el plicómetro una tabla donde vas a poder saber exactamente cuál es tu nivel de grasa corporal. Y dirás, ¿y para qué quiero saber cuál es mi nivel de grasa corporal? Pues muy sencillo, para que de una vez por todas puedas ponerte esos pantalones o ese bañador que tanto te gusta, mirarte al espejo y decir: ole, plicómetro. Lo mejor de todo es que tenemos una oferta sensacional que tienes que comprar ahora. ¿Qué te ha parecido? Bien, ¿no? ¿Sí? Yo creo que los hemos agotado ya. Espera. Espérate, que me están contando. Ya han comprado las primeras 10 unidades. Importante, me estaba riendo porque estabas todo el rato haciendo así. Porque no se ve en cámara, no se ve en cámara. La chicha. Aquí. Bueno, oye, muy bien. También me lo he pasado, no sé vosotros, pero me he hecho una risa, ¿vale? El plicómetro, yo creo que muchos no sabían ni lo que era, a no ser que seáis un poco en el mundo del deporte, pero me ha gustado mucho. A ver, está muy bien, ¿vale? Sobre todo, mira, claro. hay cosas que creo que están muy bien y es cuando vas a vender el comienzo, ¿no? Me ha gustado mucho el símil que has utilizado, ¿no? De oye, ¿por qué realmente saber estas medidas que te van a decir algo de la grasa? Bueno, pues el que no sabe qué puerto dirige, no sabe qué viento es favorable, le sopla. Más o Me ha menos lo has gustado dicho mucho. igual, sí, Me ha lo has gustado dicho al exactamente revés, igual, perfecto. pero bueno, se ha entendido, ¿no? Me ha gustado ese comienzo de la Muy venta. El objetivo, Sí. ¿no? Creo que era también, oye, viene el verano, te quieres poner en forma, tendrás que saber para qué, es decir, la grasa que tienes, ¿no? Te Muy mide en milímetros, que esto también es importante. Y luego, pues, el tema que me ha gustado que le añadías es, vale, esto me dice qué grasa puedo tener, o sea, bueno, por la fórmula, pero ya te dice por dónde va. Pero me ha gustado que decías, si ves que estás empezando a estar gordito, Claro. que estás por Si arriba, esto va por a aquí, 30 o 20, a va a ir zampar menos. con una tabla de ejercicios que venía muy, muy interesante. Que eso que también es como un gancho, que los ganchos son muy potentes a la hora de vender. Es decir, esto quizás te da unos datos, pero el gancho, oye, genial, con esto ya me vas a dar un rumbo hacia cómo poder bajar de peso. Creo que eso está muy bien. Equipo, nos están diciendo que se están agotando, ¿no? ¿Se están agotando? Bueno, ¿Se ha vendido sí, todo? yo creo que muchos Perfecto. empezarán a buscar ahora también el plicómetro, cómo usarlo. Pues Bueno, lo ponemos en la descripción por si quedan algunas unidades. Lo podéis así coger. que, oye, enhorabuena, fantástico, muy bien, ayudar. Nos vemos en la próxima venta kamikaze. ¿Qué Vamos será? allá. Ya ¿Qué veremos. será? ¿Qué será? Pero me toca a mí. Hola, soy Manuel Feijóo, experto en fracasos. Y os vengo a contar un fracaso que se convirtió en un éxito que os lo desayunáis casi todas las mañanas, concretamente los cornflakes de Kellogg's. ¿Cómo surge esto? Pues resulta que los hermanos Kellogg, John Harvey y William, tenían un balneario a finales del siglo XIX y en ese balneario ellos estaban convencidos y no andaban desencaminados de que dando comida sana a la gente podías curarles y prevenirles todo tipo de enfermedades. Entonces estaban obsesionados con crear comida sana, comida sin grasa, comida que no engordara, comida que no tuviera azúcar, bueno, comida que no supiera nada. El caso es que dentro de esos inventos un día estaban cocinando trigo en el horno y resulta que el trigo se les pasa, lo tienen demasiado tiempo, lo sacan y dicen, ¿qué hacemos con esto? Bueno, antes de tirarlo vamos a intentar hacer una masa. Le pasan un rodillo por encima
eso se cuartea, clac, 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 y acababan de crear los cornflakes de Kellogg's. Los dan a probar a algunos de los pacientes del sanatorio, a los de los pacientes les alucina, y entonces en ese momento es cuando surge la duda. ¿Lo hacemos con azúcar o lo hacemos sin azúcar? Claro, uno de los hermanos, el hermano John Harvey, era el hermano, digamos, saludable. El médico decía, esto tiene que ir sin azúcar, no lo podemos estropear. Pero William era el hermano visionario. Dijo, con azúcar lo vamos a vender como rosquillas. Y así nació la pelea más rentable entre hermanos de la historia. Finalmente, William se queda con el invento, se marcha del balneario, funda Kellogg's y empieza a vender Kellogg's, que bueno, que os los desayunáis todas las mañanas. Y esta historia nos deja dos moralejas como siempre. La primera, que las oportunidades son errores disfrazados. Y la segunda, que si tu hermano se pone cabezón con algo, escúchale, que igual te hace millonario. ¡Hala! Hasta luego. ¿Qué consejos darías, en base a tu experiencia, Sí. sobre cómo trabajar cuando estás con mucha presión? Cuando sabes que dices, uy, esto o sale muy bien o, como tú decías, o Sí. no lo contamos. Bueno, lo primero sería que tu cuerpo le diga a tu mente cómo actuar. O sea, Que tu cuerpo le diga sí, a tu mente, sí. no al revés. Sí, no al revés. No. Lo primero, intenta cambiar esa corporalidad, estírate. Fisionomía, ¿no? Sí. Vale. Esa actitud de combate, sube esos brazos, levanta esa barbilla, Vale. saca pecho. Ya sé que es un momento todo lo contrario para arrugarte y hacerte pequeñito, Sí. pero te digo, compórtate como si fueses valiente. Ujú, muy bien. Si crees que solo vas a tener una oportunidad, o sea, Muy si bien. tienes que subir al ring, Sí. no subas acobardado, aunque te tengas que pelear con el campeón de los pesos pesados. Si quieres salir vivo de ese trance, cree más en ti. Esto es lo primero. Lo segundo, coloca un centinela en tu cerebro que permita pasar pensamientos enfocados en la solución, en el combate, en la victoria. Ujú. Y todos aquellos que digan, no estás preparado, no vales, eres mayor, eres insuficiente, no tienes todos los estudios, eres feo, yo qué sé, todo lo que te digas que te Sí. tumbe, todo eso Fuera. lo paras. Ujú. Y te centras en lo que sí tienes y en cómo vas a hacer con todo eso que tienes para salir hacia adelante. Lo primero que tienes que controlar es esa respiración. Si no controlas la respiración, tu cerebro va a interpretar que estás en una situación de peligro. Si Sí. estás desbocado y tu corazón va Sí. a toda leche, esos síntomas se convierten en un bucle donde tú dices, si yo estoy sudando, tengo la tripa descompuesta, estoy empezando a respirar e hiperventilar, me muevo para todos los lados como pollo sin cabeza, tu cerebro no va a tener dudas de que a ti te pasa algo muy grave. Claro. Y puedes colapsar, puedes quedarte al final pues, en ese momento de pánico, como nos encontramos en muchas incidencias, personas que si no les dices rápidamente, ¡pum!, lo Claro. que tienen que hacer, Sí. se quedan ahí como estatuas. Así que esa respiración, intenta, mete un poco de humor si puedes. A Sí. la gente le puede parecer es una locura, pero Sí, es porque que, libera tensión. claro, y el humor te hace ver la situación, o sea, esa parte prefrontal empieza a funcionar otra vez. Sí. Y además, si somos varios los que nos la estamos jugando, esa sonrisa nos hermana, nos agrupa, no puede ser tan grave si nos estamos riendo. Sí, ¿Vale? sí. Si quieres cantar, canta algo. O sea, tararea. Yo muchas veces voy... tan, 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 Ta, ta, tan, ta. ¿sabes? Muy bien, muy bien. Empieza la aventura, ¿sabes? Venga, rock and roll. Ahí, ahí. Vamos a por ello. Y claro, le damos la vuelta, vamos a la muerte, esto es una aventura, vamos a vivirla y como Indiana Jones vamos a salir seguro. Claro. Vivos. Atención plena en el instante presente. Ya cuando estés aquí, Sí. lo que decíamos antes, párcela. O sea, una Foco, burbuja, sí. cápsula, baja todas las antenas, solo deja una levantada, la antimovimiento. Si algo cambia de situación, de movimiento, de color, de luz, de temperatura, que te des cuenta. Pero todo lo demás, baja todas las antenas. Céntrate bien aquí centrado. Y elige cómo quieres responder esta actitud de combate, ¿no? O sea, pase lo que pase, ¿te vas a rendir sí o no? Porque esto lo cambia todo. Totalmente. Si tú decides que vas a aguantar hasta el final y que no te vas a rendir, pues es que al final, en muchos casos, sales victorioso. En otros te podrán ganar porque no somos invencibles, somos humanos, ¿verdad? Pero esa actitud de combate de voy a darlo todo hasta la última pelota, hasta el último suspiro, normalmente lleva a la victoria.
Qué bueno. O sea, por destilarlo, paso número 1, cambio de fisionomía. Sí. Fisionomía de poder, Sí, ¿no? sí, corporalidad y corporalidad adecuada. De victoria, sí. Segundo, bueno, también hemos mencionado la respiración. Sí, ahí Esto en nos esa ayuda corporalidad de mucho, victoria, acuérdate ¿verdad? de seguir respirando, de intentar acompasarla, céntrate en la Desde el respiración, diafragma. Sí, por donde entra, llega a tu jara, a tu tanden, lo que dicen los japoneses, 2 dedos por debajo del ombligo, Sí. ahí mantener la tensión, mete bien esa cadera para adentro, hazte fuerte, ¿vale? bien. Cierra los puños, levanta un poco los puños para arriba, date un golpe del pecho. Yo tengo un compañero que se gira la gorra así para atrás y eso Sí. es como un interruptor, como un anclaje. Un anclaje. Cuando hace así, clac, ya le cambia todo. Qué bueno. La manera de mirar, la manera de pensar, es como... Una vez que tienes eso, atiende bien a lo que estás pensando, controla tus pensamientos. Si no controlas tus pensamientos y dejas que reboten en tu cabeza sin control, vas a perder el control. Claro. Porque nosotros perdemos el control cuando perdemos el control de nuestras emociones. Así que la emoción baja para que el pensamiento esté arriba. Luego podemos profundizar en la intuición, ¿no? Esa certeza sin datos, Sí. pero intenta mantener la emoción, que en ese caso va a ser seguramente el miedo o la rabia o la ira, que muchas Sí. veces ocurre cuando ves una desgracia y dices, ¿quién ha hecho esto? Me cachis en la mar, no, es que tal, todo eso baja y habrá tiempo de buscar la solución a eso, ¿no? Y por último, esa actitud de voy a conseguirlo, voy a luchar, y he decidido que sí, ya no me tengo que pelear con lo hago, no lo hago, no. He Esto- decidido que saldrá bien. Claro, esto Muy ya hay que luchar hasta el final, esa decisión es como el cumplimiento del deber. Sí. Deja de pensar en lo que tienes que sufrir y ponte a actuar, Claro. a trabajar. Qué bueno. Me ha encantado incluso también, es que me ha encantado porque yo creo que si esto lo hubiéramos empezado al principio, habría dicho qué tontería, pero me ha parecido brutal, ¿no? Cuando has dicho el tema de el humor, lo importante que es en una situación, que claro, decís, vamos a ver. Sí. A ver, Julio, ¿cómo me estás diciendo que en una situación de miedo me ponga casi hasta a bromear, ¿no? Entre Sí. comillas. Pero es que me parece que es una válvula de escape brutal. Total. Y no es una falta de respeto. Muchas veces en los sanatorios ves como hay gente que se está riendo y tal, y hay un dolor muy grande, pero es una manera de sobrevivir Sí. a ese drama, a ese gran dolor que te está atenazando, ¿no? Y realmente es una herramienta para recuperar el control, no es otra cosa. Recuperar el control de tus pensamientos, que es al final lo que te va a dar la solución. Si tú estás muy preparado, tienes mucha ciencia detrás, mucho entrenamiento, pero no eres capaz de acceder a ese archivo, a ese conocimiento, porque te tiene bloqueada la amígdala, ¿de qué te sirve estar tan bien preparado? Y el humor es algo que va contra la amígdala, es algo que te vuelve a relajar esa parte tan estresada, esa sonrisa libera mucha tensión, tanto corporal como emocional, y eres capaz otra vez de recuperar todo eso que tú sabes y para lo que te has estado preparando. Claro, qué bueno. Esto además es que yo lo he visto en algunos momentos, no me viene uno concreto, pero sí Sí. que lo he visto que había a lo mejor que hacer alguna conferencia, alguna cosa, ¿no? Y veías a alguien típico que estaba todo el rato contando chistes. Sí, Decía, pero a ver, ¿por qué me estás contando Claro. chistes ahora que estamos a punto de salir? Pero entiendo el punto del que lo has Claro. explicado. Te rompe el patrón, ¿no? Te rompe el En el que patrón, estás. sí. Es que se trata un poco de engañar a ese cerebro, que esa intuición, porque nosotros creemos que somos conscientes de todo lo que está pasando, pero hay una gran parte nuestra que está viendo cosas que nosotros está fuera de la consciencia del ser humano, ¿no? Y el miedo nace fuera de esa consciencia. Entonces, mucha gente, por ejemplo, cuando bebe agua en una conferencia, ese agua te está tranquilizando, porque tu cerebro entiende que si estás comiendo o bebiendo, la cosa no puede ser tan grave. Correcto. Claro. Y bueno, también te ayuda, también ayuda. a recuperar el control. Has Claro. mencionado varias veces la palabra intuición, ¿no? Me ha gustado Sí. que antes has dicho la intuición es como la convicción sin datos. Sí. ¿Cómo se desarrolla? ¿Y cómo lo has tenido que desarrollar para tu trabajo? Es verdad que la intuición, primero tienes que aceptar que es un conocimiento. Es un conocimiento. Sí, es una certeza sin datos de lo que Sí. está ocurriendo. Que puede venir, como decía Freud, de esa conciencia colectiva, ¿verdad? Sí. Primaria, global, universal, y no tanto de lo que a ti te ha pasado, sino que te conectas como a una fuente, como a un ordenador exterior donde te llega un mensaje y no sabes muy bien por qué. Y esto nos pasa todos los días, con personas que dices, joder, pues me cae bien o me cae mal, y no sabes por Y qué. no sabes explicar. Pero si no ha dicho nada el Sí, pobre sí. hombre, ni, ¿sabes? Lo hayas decidido antes. Sí, claro, y ya le he puesto una cruz. Exactamente. Y pasa un año, le vuelves a ver y no le cambias ni un botón. O sea, el Sí, traje sí, que le habías hecho le se queda queda divino. igual. O sea, es como lo habías descrito. No vamos a decir ni bien ni mal. O sea, entonces es verdad que la intuición, cuando la trabajas, cuando te empiezas a fiar de ella, cuando te dejas escuchar Sí. y vas confirmando y reafirmando, pero tiene un peligro,
que es que lo que más nos gusta al ser humano es tener razón. Ujú. Y lo segundo que más nos gusta es que no la den. Entonces, cuando la intuición te va por un lado y aciertas, dices, joder, es que, claro, ¡Qué crack! que claro, yo es que lo sabía ya, ¿no? Claro. Pero eso te lleva muchas veces a que te empeñes en que eso salga así, Ujú. para no perder la razón. Y ahí sí que hay un peligro. Entonces, la intuición muy bien, pero si te la estás jugando de verdad, de verdad, de verdad, mira a ver también los datos, ¿eh? Claro, No te claro. fíes solo de la intuición, pero muchas veces la intuición, cuando la trabajas, cuanto más sabes, cuanto más la entrenas, cuanto más te preparas para algo, es como que te dice, no, no, esto está mal, no sé muy bien por qué, pero te digo que no, esto es falso, este cuadro no es, pero dime por qué, y no lo sabes en ese momento, luego ya le metes en laboratorio, microscopio o tal, tomas muestras, y realmente era falso. ¿Alguna vez tu intuición Mm. te ha traicionado en el sentido de que, uy, esto va a salir muy mal y luego ha salido muy bien? En mi caso ha sido al revés. Esto tiene mala pinta Sí. y al final parece que no, pero no me fío, no me fío. Ajá. Esto algo va mal y algo mal. Sí, y luego va mal. Y luego va mal. Y luego va mal. Fíjate. Sí, sí, sí. Y luego, ¿sabes explicar? Si alguien te dijera cómo llegaste a esa conclusión, porque esto es súper interesante. Claro. El luego, Sí, a posteriori, poder es verdad trazar que ese cuando plan. giras la vista es cuando ves esos puntos que se Sí. unen, ¿no? Pero sinceramente en ese primer bote yo no era consciente de nada de eso. Ujú. Así que no sabría decir cómo he llegado a ese conocimiento. Claro. Me ha Se- llegado y punto. ¿Seleccionas tú a tu equipo cuando No, vas a...? No. Y eso es muy importante porque nadie lo hace. O sea, tu equipo es los que estáis por diferentes motivos, en mi caso por oposición, por lo que sea, Ujú. y con esa gente tienes que trabajar. Y pasa lo mismo en la empresa. Mucha gente se queja en la empresa, no es que, pero si tú no tienes que elegir a tu equipo, pero tú eliges que tu meñique se rompa, no, ¿verdad? Y si tienes que trabajar, ¿qué vas a hacer? ¿Te lo vas a quitar, lo vas a arrancar? ¿Te lo vas a cortar como un yakuza? ¿O qué? No, ¿verdad? Trabajas Vas a con lo que hay. Claro, trabajas con lo que hay. Sí. Y hoy tú haces el trabajo del meñique con los otros 4 dedos. Y Sí. mañana le puede pasar al índice o al pulgar. Qué bueno. Esto es un equipo. Ujú. No hace falta que nos llevemos todos fenomenal, ni que nos vayamos de cañas, pero sí hace falta que sepamos trabajar juntos y que eso que llamamos profesionales se vea a la hora de trabajar. ¿Crees que cada vez es más difícil trabajar en equipo? Yo creo que no debería de ser, porque tenemos muchas herramientas que antes no teníamos. Antes el miedo es lo que funcionaba. No debería de serlo, pero lo es. Por lo que tú has visto. Quiero decir, es verdad que cada vez son más competitivos, cada vez los equipos tienen más herramientas para ser mejores, Sí. y no solo los nuestros, sino los de enfrente también. Entonces, antes, ¿quién destacaba? Pues los que tenían menos miedo, digamos, aunque lo normal es que en las empresas se gestionase el liderazgo a través del miedo, ¿no? Si no haces lo que tienes que hacer, te despido y te vas a la calle y tal. Ahora ya, aunque sea así, pero tenemos otras herramientas de inteligencia emocional que sirven para esas actitudes, capacidades y talentos blandos, más flexibles, o que unen al equipo, se trabajen, nos contratan para eso, en fin, todo este tipo de cosas que hacen que al final el equipo se cohesione más porque esa inteligencia emocional es lo que nos tiene unidos. O sea, vosotros lo sabéis en la venta, lo que decide es la emoción. Luego el raciocinio, el cerebro es lo que confirma, justifica todo eso que has decidido emocionalmente. Y en los equipos pasa igual. Si no tenemos una emoción ahí en medio que nos une, algo que vaya más allá del propio trabajo, sino que sea pues ese afecto, esa empatía, esa admiración por el otro, ese respeto, pues es que al final es muy difícil que tú funciones como un reloj suizo, como hablábamos antes. Exacto. O sea, es Sí. muy difícil. Claro, total. Claro. Total. Fíjate, a mí me gusta lo que estabas mencionando simplemente ahora, es que me parece muy bueno, ¿eh? Porque además tiene que ver también con el miedo. Porque a veces ocurre un poco a la inversa, ¿a qué me refiero? Es decir, estábamos hablando del jefe, pero al revés, ¿no? A lo mejor hay una persona, trabaja Sí. para alguien y tiene lo que has dicho, el miedo a ser despedido, el miedo a Sí. fallar, el miedo a, ¿sí? ¿Qué piensan mis compañeros? Claro, ahora hay herramientas, ¿no? Pero esa persona, que probablemente haya personas que estén viendo esto y digan, es que a mí me pasa. Es decir, es que, claro, además, si pierdo el trabajo, tengo problemas, mi familia, no puedo pagar, deudas, etcétera. ¿Cómo lo gestiona? Porque estamos hablando de situaciones diferentes. Vale, ¿qué ¿no? tendría que pasar para que esa persona no tuviese miedo? Ese es el punto. Sí, yo creo que ese es el punto. ¿Qué tendría que pasar? No, por lo menos respecto a mí, ¿qué tendría yo que cambiar? Es que o trabajan hacer? desde el miedo. Claro. Y eso es horrible. Vale, tú estás viendo esa situación desde el miedo y ahí es una de las claves. ¿Qué estás viendo tú que tanto miedo te da? Y vamos a ver si ese miedo está justificado o es una creencia tuya que no tiene ni pie ni cabeza. Claro, imagínate perder el trabajo. Claro, que tiene más que ver contigo, con esa imagen tuya que te has hecho de que no vas a mantenerlo, de que te acabarán despidiendo como a tu papá o a tu mamá o tal.
vamos a ver, si te puedes mover un poquito, ¿cómo verías tú ese trabajo si realmente no tuvieses miedo, si estuvieses seguro? O como lo ve tu compañero, que también está contigo ahí en ese mismo despacho. Claro. ¿Por qué él viene tan confiado, tan contento, tan alegre, o no ve el peligro? Interroga, piensa, ¿qué hace él que no estoy haciendo yo? Ponte en ese papel, porque si tú y yo hacemos lo mismo, lo normal es que obtengamos el mismo resultado. Esto es como en el gimnasio, si tú vamos a entrenar todas las tardes, lo normal es que al final los dos vayamos cogiendo ese cierto nivel de resistencia, agilidad, de lo que sea, ¿no? Claro. Hay que contrastar la realidad que tú estás viendo con realmente los hechos, con lo que está pasando, y desmontar eso o confirmarlo, porque a lo mejor realmente estás en el punto de mira y estás a punto de ser despedido, y ese miedo te está diciendo, empieza ya a levantar la cabeza y a buscar otro sitio, porque aquí tienes los días contados. O sea, que no es que tener miedo esté mal, que esto es otro mensaje que a mí me gusta dejar cristalino. O sea, tener miedo es algo natural. Y el miedo salva vidas, y el miedo te está diciendo dónde tienes que esforzarte más. Así que hazte amigo de él. Claro, y esto es uno de los conceptos que tú mencionas en el libro, que por cierto, para la audiencia les vamos a poner el enlace para que... El miedo es de valientes. Exacto, el miedo es de valientes, que es una de las preguntas que te hacía. Así que en la descripción os lo vamos a poner a todos los que estáis viendo esta entrevista. Y fíjate, una cosa súper importante que creo que valdría la pena también hablar. Has mencionado de los miedos, y a veces hay que preguntarse, oye, ¿esos miedos son reales o no son reales? Sí. Y suelen verse ciertos datos, estadísticas que mencionan que la mayoría de los miedos no son reales. Sí. ¿Tú lo has podido comprobar en tu propio trabajo y luego trabajando con personas? Pero hay que diferenciar, o sea, el miedo es real para ti, sea el riesgo, la certeza del riesgo real o ficticia. Porque te vas a creer. Claro, tú no vas a saber diferenciarlo. Sí, porque mi mente no lo diferencia. No, Claro. Tú tienes miedo y esa emoción la estás sintiendo en tu cuerpo. Y tengo síntomas, puedo crear una ansiedad. Claro, y a lo mejor la serpiente es de plástico, Sí. pero tú la has visto, la estás sintiendo como que es de verdad, Sí. y esto es lo importante, que tú estás sintiendo miedo de verdad. El miedo no engaña. Hay personas que la única verdad de su vida es el miedo que sienten. Todo lo demás es mentira. Es un padre de pena, es un trabajador lastimoso, es una mentira con patas. Sí. Pero lo que es de verdad es el miedo que siente. A que todo eso se desmonte y se descubra su grave verdad. Así que el miedo nunca te va a engañar. Si tú sientes miedo es que realmente tienes miedo. Entonces, si eso no lo podemos cambiar, vamos a cambiar el foco de ese miedo. ¿Qué es lo que te está dando miedo? Esta serpiente, mira, pues si es de plástico, ¿no lo ves? Si es de cartón. Ahí es donde tú empiezas a ver tu realidad de otra manera y puedes empezar a cambiar eso que estabas pensando. Claro. Esa creencia tuya la empezamos a desmontar con hechos que tú estás viendo. Y entonces ya empiezas a pensar, bueno, pues yo estoy sintiendo miedo, es verdad, pero sé que es por una ilusión, porque yo estoy encerrado aquí y este niño no está sintiendo ese pánico que yo tengo. Claro. Así que algo me hace sospechar de cómo yo veo la realidad. Me cambio las gafas y digo, joder, pues este tiburón realmente es que es un ser fantástico, es que es un ser prehistórico, es que este buceador de Cousteau, del Calipso, lo está viendo como algo, como una obra de la creación perfecta, ¿no? Y empiezas a enamorarte de ese concepto que antes veía como algo tremendo, le empiezas a dar la vuelta y ver esa belleza que tú no estabas viendo o eso atractivo que el miedo te impedía. Me encanta esto que has dicho porque fíjate... A ti te encanta todo lo que yo digo. Pero lo digo, ¿sabes por qué? Te lo digo, es que a mí el tema de la fácil de encantar. El tema de la psicología me mola un montón. Sí, y lo digo porque hay dos agradezco. estudios que lo leí y por eso me gusta que estamos un poco alineados en esa parte que estás diciendo. Porque hay una cosa que decía, ¿no? Que el tema, lo estabas comentando, el tema de las creencias, ¿no? El tema de las creencias que uno tiene por vivencias que puede haber tenido, pero incluso porque se puede haber transmitido genéticamente de antecedentes, ¿no? De familia, etcétera, que han pasado por ciertos procesos y se ha pasado, y se ha guardado. Claro, esa constelación familiar. No, pero es que queda, está el tema de la epigenética y todo este tema ahora que también se está estudiando. Por eso digo, me gustaba mucho. Pero por otro lado... Oye, me encanta que sacas este Qué tonto tema, es. Me encanta. Pero es verdad, lo de la epigenética, es verdad. Pero, pero hay un montón de estudios ahora de eso, Sí. O sea, y da un poquito de miedo, porque dices, joder, vengo ya con esta mochila, yo creí que partía de cero, pero no. Partía de una Juan Blanco y resulta que pero no. Pero que de verdad, decía, yo me acuerdo que leía uno de estudios que trataban con unas personas que le daba miedo, por ejemplo, a nadar. Sí. Pero es que no había nada. Fíjate. Y tú decías, vamos a ver, ¿cómo puede tener terror ahogarse cuando realmente esta persona nunca prácticamente ni ha nadado, ni ha tenido ningún problema con el agua, ni nada?
y veían que, por ejemplo, un bisabuelo había más fallecido en el mar. Entonces vieron que analizando por la genética y tal, o sea, eso se queda guardado, por lo cual se genera un miedo Vaya. en el que tú no eres ni consciente, porque está en el subconsciente, lo que estabas hablando antes. Entonces me parece maravilloso que lo que estás uniendo tú, cómo trabajas esos puntos Sí. y esos miedos, tienes que detectar si realmente es por una situación que puedes haber vivido, evidentemente se ha generado, o porque te viene de un trasfondo. Yo quiero pensar que aunque haya un 40% de esa epigenética, de ese historial que todos tenemos para ser más alegres, más tristes, más miedosos, más valientes, o sea como sea que seamos, hay un 40% que en general lo traemos de serie, ¿no? Pero hay un 60% que nosotros podemos trabajar y que va a influir pues, esos contactos, esos equipos con los que trabajemos, esos grupos, esas experiencias propias, etc. O sea que hay mucho que hacer. Eso condiciona, pero no te acaba determinando. Lo que te determina es ese trabajo tuyo personal de Exacto, superación, de ambición, de querer ser de otra manera. Y creo que el foco hay que ponerlo ahí. Volvíamos a lo de antes. Esto está así. ¿Con esto qué quieres hacer? Claro. ¿Te quieres rendir? ¿Te quieres ir? ¿Te puedes ir? No, tienes que hacerlo, ¿no? Pues con estos restos del naufragio vamos a hacer una balsa para salir de esta isla. Claro, sí. Luego también está un poco lo que se mete uno. También, es decir, lo que ves, A ver, lo que explica eso, estudias, explica lo eso. que lees. Vamos, a ver, Alfonso, vamos a... Cuidado, vamos a ver matices, Vamos a matizarlo. porque estábamos hablando antes de otro tema, no vamos a ver de lo que hay, pero sí, también lo digo porque seguramente lo habrás visto, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene un miedo a algo y tienes tendencia a ver películas o leer libros o incluso con el grupo con el que te Sí. hablas, que hay personas que pueden tener los mismos pensamientos que tú y se puede lo que es ensalzar, ¿no? O crecer esos miedos. Es muy importante con quién te juntas, desde luego, y a quién preguntas. Se dice que somos las 5 personas con las que más nos relacionamos, ¿no? Entonces, si estás con un montón de personas que tienen mucho miedo a nadar, pues lo más fácil es que de ahí no salgas, porque eso es un bucle que se retroalimenta constantemente. Si quieres llegar a volar con un águila, pues no vayas con gallinas, vete con las águilas, ¿no? Y esto es algo de sentido común. Pero es el menos común de los sentidos hacerlo, ¿no? También es verdad. Pregunta a alguien que venga de vuelta de ese puente, de haber superado esa situación, no al que está como tú, indeciso, o que si lo cruzas se va a sentir fatal porque él también tenía ese miedo y no ha sido capaz de superarlo. Así que en cuestiones de superar el miedo, pregunta a alguien que realmente o sea un profesional o haya superado esa situación. Claro. Porque también te va a desvelar cómo se ha sentido después de velar. Muchas veces queremos cosas, sueños, esperanzas que cuando las conseguimos no eran lo que esperábamos. Y durante todo ese camino hemos desatendido lo importante o lo que teníamos en casa que pensábamos que no era tan bueno como queríamos y nos damos cuenta de que en parte era porque no le hemos dado ni el cariño, ni el reconocimiento, ni los apoyos que necesitaba, ¿no? Claro. ¿Cuál es alguno de los libros que te ha servido y te ha ayudado mucho a ti? Bueno, Anthony Robbins me ha gustado como profesional, también es un poco un icono de cómo un señor llena estadios y cómo viene de una infancia tan machacada y luego ha sabido hacer de todas esas debilidades, de todos esos disgustos, ¿no? Pues una palanca para ayudar a otras personas a superarse. Pero, en fin, yo empecé leyendo, fíjate, veo aquí que tenéis algunos libros, yo empecé leyendo El Quijote cuando era muy pequeño, pero lo que más he leído de pequeño y que recuerdo como todas las historias de pequeño son cómics. Cómics de Tarzán, de Capitán Trueno, del Guerrero del Antifaz, todo eso a mí ¿De Mortadelo y Filemón también? También. Bueno, algunos ya se sentirán identificados con qué tipo de... Sí, ¿con qué edad nos estamos manejando? ¿Con qué quintas nos Claro, mi movemos? juguete favorito era el Madelman, que no salía aquí para que os hagáis una idea. Así que... y esas lecturas, es verdad que los libros de Salgari, pues, por ejemplo, a mí esas aventuras en barcos con piratas y tal, me parecía algo tremendo, ¿no? Y alimentaba tanto mi imaginación que, bueno, yo me llegué a escapar con 8 años de mi casa con la idea de vivir una aventura de estas, ¿no? En barco. De embarcarme. Por eso te sacaste el patrón. Exacto. Luego con los años, efectivamente, sí. Luego ya pude comprarme el velero también, que es algo que tenía... Y vivir las aventuras. Sí, en primera persona. Qué bueno. Pero efectivamente, lo que hablábamos antes, cuando tú tienes estos sueños y tal, vívelos si lo puedes vivir, y si no, pregúntale a alguien que lo haya vivido y te cuente, porque a lo mejor te estás imaginando que esto es de una manera y luego navegar, por ejemplo, es una actividad preciosa, pero cuando te zurra, cuando te metes en una tormenta, ahí cambian las cosas. dices, ostras, ¿qué hago aquí? ¿Quién me ha mandado meterme en este barco, no? Sí, nunca mejor dicho. Oye, Julio, ahora que no nos ve nadie, que estamos aquí los 3 solos, ¿has utilizado
técnica, TEDx, de coaching, con amigos, con familia, en algún momento particular? Bueno, pues fíjate que lo he utilizado más para mí, para no perder el control, ¿sabes? Que ya sabemos el cuñado y tal, Sí. ¿no? Las típicas cenas de Navidad. Sí, bueno, uno es como es y la verdad es que no puede desprenderse de esa forma de ser tan fácil. Sí, es verdad que al principio yo trabajé en estupefacientes y llegaba a casa, pues cuando no llegaba con un dedo roto, pues con un golpe, tal, no sé qué, y lo contaba a la que era mi mujer. Y se empezó a preocupar tanto que dije, esto no puede seguir así. O sea, yo no puedo llegar a casa contando todo lo que me ha pasado en la calle, porque la persona que tengo aquí no lo vive como yo, no lo asimila como yo, y no lo ve como una aventura, sino como que cualquier día la llamo para decirme que me han tumbado, ¿no? Y bueno, pues lo que hablamos de la identidad. Intento que esa parte más dura, más operativa, tal, de mi trabajo, pues no llevarlo a otras esferas que a lo mejor no se entiende tan bien, ni lo viven como yo lo vivo, sino lo viven como un peligro real de perder a ese familiar o a ese ser querido, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues es importante, ¿no? Porque al final también en esas situaciones te ayudan también a tener un control y separar a veces el tema profesional de lo personal, que a veces es lo que Sí. perjudica, ¿no? En las Sí, es verdad relaciones. que me ha servido para poner un poco en distancia muchas cosas, muchos problemas que a veces creemos que son unos dramas y realmente son, pues como dice nuestro amigo Víctor Cooper, cuestiones a resolver, no son ningún drama. Y el trabajo mío, hay mucho drama en muchas ocasiones y te ayuda a poner las cosas en perspectiva y a dar importancia a lo que tiene importancia y quitársela a lo que yo creo que no la tiene de ninguna manera. Claro. Y a la hora de, no sé, pues relacionarte con las personas, por lo mismo, te puedes relacionar a un nivel de coloquial, de amigos y tal, y si quieres un poquito de otra manera, pues también sabes cómo y de qué manera afrontar esas situaciones más tensas o más difíciles. ¿no? Claro. ¿De qué situación te sientes muy orgulloso? De que haya salido todo bien, de que hayas dicho, oye, mira, de esta labor, de esta operación, sí que estoy súper orgulloso. Bueno, yo hace poco tuve, un par de años, tuve una incidencia con un artefacto y la verdad es que salió todo muy bien y al final fui reconocido por ese trabajo y estoy muy contento porque mi equipo trabajó muy bien y me siento muy orgulloso de los compañeros que compartieron conmigo ese riesgo y me siento muy contento. ¿Puedes contar de qué riesgo se trataba, de Bueno, qué situación? Sí, fue una de las cartas, se mandaron varias cartas, bombas a España, y una de ellas pues la resolví yo. Sí, Fíjate, o sea, la desarmaste. eso es. O sea, tú Hasta también- ahí. Hasta ahí podemos contar. hasta ahí. Hasta aquí, señores. No hay más preguntas, señoría. No hay preguntas. Muy bien. ¿Notas que cada vez también es más complejo, se hace el trabajo más difícil para vosotros? Porque igual que vosotros os estáis reciclando, invertís mucho en conocimiento, en entrenamiento, ¿veis que por la otra parte también lo están haciendo? Siempre ha sido un trabajo complicado porque nunca sabes lo que está pensando la persona que te ha puesto eso para ese Claro. artefacto, ¿no? El terrorista o el delincuente. Y siempre va a ser un trabajo de riesgo, quiero decirte, aunque no seamos una profesión de riesgo, ¿eh? Aprovecho para decirlo, pero sí es un trabajo de riesgo y es verdad que las nuevas tecnologías pues imprimen mucho más conocimiento a nuestra profesión y conocer muchas más cosas y actualizarte constantemente y esto no deja de ser un riesgo porque rápidamente la nueva tecnología va creando nuevos sistemas y nuevas amenazas. ¿No es una profesión de riesgo? No, No me lo puedo creer. ya. Y ahí lo dejamos. Vale. No sé, La ahora- denuncia está hecha. Fantástico. existen hojas de reclamaciones, ¿no? Entiendo, no sé, porque ahora sí que me has dejado como... Si hubiera alguna actividad de riesgo, hubiera dicho, Claro, efectivamente, es Esta. de cajón. vamos, Sí, o sea, sí, sentido sí, común, sí, ¿no? Como sí, decíamos sentido antes. común, Bueno, ya lo hablaremos en otra ocasión, ¿no? Va, fuera de cámaras. Fuera de cámaras. Oye, pues Julio, la verdad que a mí me ha encantado la entrevista. Muchas gracias. Me ha Sí, sí. encantado, pero sí, sobre todo los puntos, ¿no? de la gestión del miedo, por eso el libro que tienes, creo que es clave o fundamental, porque normalmente se ve como algo muy negativo. Evidentemente es negativo si no lo sabemos controlar y dejamos que nos controle el miedo, pero que has dado muchos tips, muchos consejos de personas que seguramente se habrán sentido identificadas en situaciones, momentos, o que están pasándolo incluso, Sí. que es un tema complicado y que les está paralizando pues, avanzar a nivel personal, a nivel profesional. Y yo creo que si cojan, aunque sea un pequeño porcentaje de este ratito que hemos estado conversando, yo creo que has ayudado a muchas personas. Pues me alegro y aquí me tienen para lo que necesiten en Instagram @gestión del miedo y ahí tienen también mi teléfono y mi correo electrónico y bueno,
yo os agradezco esta ventana al mundo porque sois dos personas muy reconocidas dentro del mundo de las ventas, del coaching y en la empresa. Me hablan de vosotros por todos los lados y... ¿Te han pitado los oídos? me han pitado los oídos. Digo, algún día me llamarán y efectivamente aquí estamos. Así que muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Y porque también aprendo mucho de vosotros, la verdad. Muchas gracias. Pues ha sido mutuo y de verdad gracias por este ratito, por este tiempo. Pondremos los enlaces también para que te sigan, para el libro y sobre todo porque también eres un gran profesional. Muchas gracias, Alfonso. Y muchas gracias. Y de paso que nos digan en los comentarios qué se llevan, qué les ha gustado. Vale, muy bien. Que le sigáis también. Comprad el libro, merece la pena. Tenéis el enlace en la descripción. Así que de nuevo, gracias. Muchas gracias. Y no veis lo que está ahí, pero aquí hay un equipazo de profesionales brutal. A los mandos tremendo, ¿eh? Así que nada. Y esto no sería posible, como hemos hablado antes, sin equipo. No, sin No equipo sería no, posible. nada. Que hay mucho trabajo detrás y muy bien organizado. Muchísimas gracias. Gracias. Ya me entiendes, ¿no? La bomba, que te lo hayas pasado bien, que hayas aprendido, que te hayas tomado apuntes de la venta kamikaze y sobre todo, antes de despedirnos, recuerda una cosa más. Sí, importante. No solamente si no te has suscrito, es que te suscribas Claro. y que nos digas en los comentarios qué te ha parecido Así es. y qué te has llevado sobre cómo desactivar esos miedos que te impiden avanzar. Yo creo que ha habido muchas pepitas de oro que desde luego te van a ayudar y sobre todo compártelo y nos gustaría leerte en los comentarios. Y por cierto, si quieres ver otros episodios, te lo vamos a poner fácil porque en algún momento aquí te va a salir el siguiente.